35 de hoy, 31 del 10 de 2024. Vamos por el de ayer por la tarde, ¿cómo quedó? El IBEX 35, 0,38% en negativo, S&P 500 0,33 en positivo, petróleo Brent 0,41 en positivo, S&P 500 0,33 en negativo, Eurostoxx 50 0,76 en negativo y dólares en Estados Unidos por euro 0,01 en positivo. El IBEX cotiza a la baja en otra sesión de resultados y pierde los 11.700 puntos. La resiliencia económica modera las expectativas de la baja de tipos y las bolsas se tiñen de rojo. El IBEX 35 suaviza las pérdidas en jornada una marcada por los resultados. 30 de octubre de 2024. La avalancha de resultados eclipsa unas referencias macroeconómicas que vienen a confirmar que las señales de debilidad en la eurozona no serían tan graves como se temía. Es cierto que el centro de Europa continúa ejerciendo de lastre, pero Alemania, una de las grandes preocupaciones de los últimos meses, ha logrado esquivar la contracción. Con una zona euro expandiéndose un 0,4% en el tercer trimestre, la urgencia por bajar los tipos se frena. Las buenas noticias no han sido suficientes para reanimar a las bolsas. El IBEX 35 sigue la estela del resto de índices europeos y retrocedió un 0,68%, inferior al 1% que llegó a perder en niveles intradía. Con esta moderación, el selectivo español logra mantener a flote los 11.700 puntos. El impacto económico de la gota fría ha acelerado la toma de beneficios en Mapfre. El valor estrella el martes ha cedido un 2,23%. Le siguieron de cerca Ferrovial y Santander. Aunque la empresa de infraestructuras ha disparado un 50%, el EBITDA y los analistas de Citi reiteran su consejo de compra. Los inversores reciben las cuentas con una caída del 2,17%. Desde el Departamento de Análisis de la entidad estadounidense mantienen su visión positiva y le otorgan un potencial del 16%. Esperamos que el sólido rendimiento del segmento de autopistas de peaje de Estados Unidos impulse el crecimiento en el corto plazo, destacan en su último informe. Por su parte, la entidad que preside Ana Botín ha prolongado los recortes del día anterior y ha cedido un 1,85%. Esta vez los descensos no han correspondido con las cuentas, sino que obedecen a que los últimos han descontado el dividendo de 0,1 euros por acción que abonará el viernes. A diferencia de Ferrovial o Aena, con un 0,53%, Puig se ha logrado convencer a los inversores. La cotizada ha conseguido recuperarse del castigo que venía arrastrando desde que presentara las cuentas del segundo trimestre y un día después de publicar las cifras del tercer trimestre, la cadena de cosméticas anota un 9,58%, la mayor subida desde su estreno. Grifols, 3,51% y Unicaja, 2,11%, completan las listas de valores más alcistas. El IBEX 35 ha sido el índice europeo con mejor desempeño. El DAX alemán cedió un 1,13%, el CAC francés un 1,10%, el FTSE británico un 0,73%, mientras el BIT italiano y el Eurostoxx 50 bajaron un 1,21% y un 1,3% respectivamente. Al cierre de los mercados, Wall Street registraba ganancias cercanas al 0,2%. El repunte de la bolsa estadounidense se explica por el tirón de las grandes tecnológicas. Los resultados de Google contagiaron a otros representantes de los 7 magníficos. La excepción a esta corriente fue Nvidia. La empresa de moda en los mercados cede un 1% después de los decepcionantes resultados de AMD y la decisión de Ernst & Young de dejar de auditar las cuentas de Supermicro. La economía estadounidense goza de una buena salud y la prueba de ello es que el PIB avanzó un 2,8% en el tercer trimestre. Con estos datos, la Fed no tiene prisa por acelerar la rebaja de los tipos. La resistencia económica junto a la incertidumbre que generan las elecciones del próximo 5 de noviembre alejan la posibilidad de que vuelva a bajar los tipos en la próxima reunión. Las menores expectativas de flexibilización monetaria llevan a la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 a tocar el 4,3% por primera vez desde julio. En la eurozona, la deuda española con vencimiento en 2034 se mantiene el 3%, con la alemana al mismo plazo rozando el 2,4%. Vamos a seguir con la bolsa. Ahora vamos con la bolsa de esta mañana. IBEX 35 0,45 en negativo, S&P 500 0,33 en negativo, petróleo Brent 0,28 en positivo, Eurostoxx 50 0,92 en negativo y dólares Estados Unidos por euro 0,08% en positivo. El IBEX cotiza a la baja en otra sesión de resultados y pierde los 11.700 puntos. La bolsa en directo. El IBEX cotiza a la baja en otra sesión de resultados y pierde los 11.700 puntos. El selectivo se encamina a cerrar el mes de octubre con caídas. Vamos con la bolsa de hoy, 31 de octubre de 2024. ¿Qué hace el IBEX 35? El signo negativo domina en los parques europeos en la última
Jornada bursátil de octubre. El IBEX, que ayer perdió un 0,7%, cae hoy un 0,3% y cotiza por debajo de los 11.700 puntos. A falta de la jornada de hoy, el selectivo español registra una caída en el mes del 1,3%. Hoy la atención de nuevo está en los resultados empresariales. A esta hora ya han publicado sus cuentas CaixaBank, Sabadell, BBVA y Repsol, entre otras. ¿Qué valores son los que más suben o bajan? Los valores que más suben son Fluidra con un 8,7%. El fabricante de piscinas cerró los 3 primeros trimestres del año con un beneficio neto de 123 millones de euros, un 14% más que en el mismo periodo del año pasado, según se informó en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, este jueves. Repsol con 1,4% tras obtener un resultado neto de 1.792 millones de euros en los 9 primeros meses de este año, lo que supone un descenso del 36% respecto al mismo periodo del año pasado, según informa la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV. Acciona Energía con un 0,8%. Los valores que más caen son Inditex con un menos 1,6%. Las acciones de Inditex descuentan hoy los 0,77 euros del dividendo que la compañía pagará a sus accionistas el próximo lunes 4. Con este pago, el grupo fundado por Amancio Ortega desembolsará alrededor de 2.400 millones de euros entre sus inversores. Sabadell con un menos 1,6%. La entidad catalana ha ganado entre enero y septiembre 1.295 millones, un 25,9% más que en el mismo periodo del año anterior. La cifra iguala a los beneficios logrados en todo el año anterior, el que ya fue el mejor ejercicio de su historia. Las acciones del banco ceden, en cambio, un 1%. BBVA con un menos 1,3%. El banco ha registrado un beneficio de 7.622 millones hasta septiembre, un 28% más que en el mismo periodo del año anterior. Una cifra que le permite marcar un nuevo récord de beneficio para este periodo. 5.961 millones. La rentabilidad, por su parte, vuela por encima del 20%, muy por encima de su objetivo en el 14%. ¿Qué hacen el resto de las bolsas? Las bolsas europeas cotizan en rojo, el DAX alemán pierde un 0,44%, el CAC parisino y el FTSE 100 de Londres ceden un 0,7% y el MIB italiano baja un 0,16%. Wall Street cerró este miércoles en rojo, con nerviosismo por unos datos mixtos de crecimiento económico y empleo en Estados Unidos y reacciones notables a resultados de empresas tecnológicas. En el plano macroeconómico, las últimas cifras apuntan a un panorama mixto. La economía estadounidense creció a un ritmo más lento de lo previsto y los datos de nóminas del miércoles apuntaron a un mercado laboral más fuerte de lo esperado. En Asia, el Nikkei de Japón bajó un 0,5%, mientras que el Hansen de Hong Kong sumó un 0,3% y los valores de primera línea de China continental finalmente subieron un 0,2%. Los inversores esperan más claridad sobre el estímulo de Pekín la próxima semana, cuando los funcionarios convoquen un congreso de una semana de duración. Claves de la jornada. El Banco de Japón mantuvo los tipos de interés ultrabajos este jueves y señaló la necesidad de examinar los acontecimientos económicos globales, destacando su enfoque en los riesgos para una frágil recuperación doméstica al decidir cuándo ajustar la política nuevamente. Sin embargo, el Banco Central proyectó que la inflación se moverá alrededor de su objetivo del 2% en los próximos años, enfatizando su determinación de seguir aumentando los costos de endeudamiento si la economía mantiene una recuperación moderada. Hoy en China ya se han publicado los PMIs del mes de octubre, compuesto 50,8, 50,4 anterior, manufacturero 50,1, 49,9 estimado frente al 49,8 anterior y no manufacturero 50,2, 50,3 estimado frente a 50,0 anterior. La balanza por cuenta corriente, que mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias, registró un superávit de 36.400 millones de euros en los 8 primeros meses del año, un 30% más respecto a los 27.900 millones del mismo periodo de 2023, gracias al tirón de los bienes y servicios, según los datos publicados este lunes por el Banco de España. El Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta agosto a falta de las corporaciones locales, después de que en los 7 primeros meses del año creciera un 8,9% interanual y se situara en 37.099 millones de euros. En Europa se conoce el IPC de la zona euro y de Francia e Italia, así como la tasa de desempleo de la región del euro. El Banco Central Europeo, BCE, publica su boletín económico. En Estados Unidos, la atención se centra en la publicación de los ingresos y los gastos personales de los hogares estadounidenses. También es relevante la evolución del índice de gestores de compra de Chicago. Adicionalmente, llegan las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo y el índice PCE, esencial para analizar las futuras decisiones de tipos de la Fed.
Mientras se conocen datos de crecimiento y del mercado laboral en Estados Unidos, actualmente el mercado descuenta un 98% de probabilidad de un recorte de tipos por parte de la Fed de 25 puntos básicos el 7 de noviembre y un 80% de probabilidad de otros 25 puntos básicos el 18 de diciembre, a los que se sumarían otros 100 puntos básicos a lo largo de 2025. En total, 200 puntos básicos contando los 50 ya materializados, hasta un nivel de llegada del 3,5%. En Europa presentan sus cuentas BNP, ING, Societe Generale y Shell, mientras que en Estados Unidos es el turno de Apple, Amazon, Uber, Mastercard e Intel, entre otras. ¿Qué decimos los analistas? Se advierte que las próximas elecciones estadounidenses suponen un riesgo para los tipos de interés a largo plazo que los bancos centrales se esfuerzan por contener, y añade que los próximos 10 días son cruciales para la dirección de los mercados en los próximos meses. ¿Cuál es la evolución de la deuda, las divisas y las materias primas? En el mercado de materias primas, el Brent recupera un 0,66% hasta los 73.030 dólares por barril. El euro sube ligeramente hasta los 1,0867 dólares y el rendimiento del bono español a 10 años sube cerca del 1% hasta el 311%. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal para otros temas, Gestory y Gestory YouTube. Suscribirse.